Bienvenidos, les habla León Darío Bello Parias, tutor del curso Muestreo en Estudios Descriptivos organizado por la empresa CIEM Online. Hoy voy a hacer algunas reflexiones y planteamientos sobre lo que se sugiere se puede ser un plan de muestreo, el cual debe abordarse previamente a la utilización de los software estadísticos y en este caso del EPIDAT 4.0. Por lo tanto, voy a llegar a las diapositivas que se refieren específicamente al plan de mercadeo. Como lo mencioné, es una sugerencia, pero creo que aplican las reflexiones. El primer punto siempre será tener claridad en los objetivos del estudio. Eso es el punto realmente crítico y de ahí incluso es la parte fundamental para uno definir si es un estudio de un muestreo probabilístico o un muestreo no probabilístico. Todo dependerá de lo que se pretenda en el estudio o en la investigación. Eso tiene mucho que ver con el segundo punto y es el de determinar la población objetivo. Esto es fundamental porque definitivamente, dependiendo de ello, primero estaríamos cumpliendo los objetivos ya definidos previamente y segundo nos va a dar mucha claridad sobre el método y luego la posterior selección de las unidades de análisis. Hay que hacer claridad en qué es un elemento, cuál es el alcance del estudio, pero simplificando la reflexión es cerrar en lo que más se pueda lo que podemos identificar como nuestra población objeto de estudio. Hay poblaciones que no se puede tener un acceso en la realidad, entonces hay que delimitarla supremamente bien, no solo en lo geográfico, sino pues obviamente en la oportunidad y en los tiempos que podamos contar con una población para el análisis. Otro punto es la traducción de los objetivos del estudio en resultados estadísticos, valga decir cómo pensamos entregar los informes. Más adelante vuelvo a reiterar sobre este punto, pero desde acá se hace un llamado. ¿Cómo vamos a entregar estudios, los informes? El cuarto punto estoy mencionando la construcción, revisión y completación del marco de muestreo. Y habla de si se puede, porque en algunos momentos y en la vida práctica no siempre será posible. El marco muestral está compuesto por varias listas, si fuéramos a trabajar por etapas, que es uno de los objetivos de este curso. La primera etapa puede tener un listado de municipios. Una segunda etapa podría tener dentro de cada municipio un listado de barrios o bien de manzanas, y así sucesivamente hasta llegar al elemento que podría ser la persona o el jefe de hogar, o en concreto alguna persona que es la que nos interesa medir o evaluar. La parte de indicadores a estimar es fundamental, incluso para definir qué fórmula se va a utilizar. Las proporciones, pues es usual, es muy del día a día uno ver estudios diseñados con las proporciones, entre otras cosas porque muchas veces se habla de un 50%, ya se verá en alguna de las fórmulas donde aplica, pero lo que tenemos que tener claridad aquí es si en realidad me interesa hacer estimaciones de prevalencias, que es similar a proporciones, o en realidad lo que me interesa son promedios, o sea, hablando de variables más cuantitativas, de mediciones. Pero también habrá que tener en cuenta si lo que requiero es hacer algunos procedimientos multivariados o multivariantes, que se habla hoy por hoy. Eso también hay que definirlo previamente. ¿Qué es lo que quiero estimar? Es claro que tendríamos muchos, en cuestionario o en un instrumento, se tienen muchos indicadores, incluso de ambos, proporciones, promedios, totales, pero habrá que ir definiendo en el equipo de trabajo cuál es el que realmente nos va a dar la línea. Esto tendrá que verse también con los errores que hablaremos posteriormente. El de desagregar los resultados que tenemos en otro color es porque ya se había mencionado algo someramente en la diapositiva anterior. Y esto aplica que si nuestro tamaño de muestra nos da 1000 unidades, pero luego empezamos a decir que hay que entregar por regiones, luego subregiones, luego municipios, luego comunas, luego barrios, en fin, pues obviamente ese número podría considerarse pequeño. O ser claros de que las inferencias o las generalizaciones serán para determinados dominios que llaman o para determinados grupos específicos que se habrá que definir previamente. Pero entonces desde antes de definir el plan de muestreo tendríamos que tener en cuenta cómo quiero desagregar esos resultados y si quiero inferir sobre esas subcategorías.
y además entonces viene el punto 7, es con qué precisión quiero hacerlo. En el tema de precisión es fundamental mirar cómo nos va a quedar el intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza tiene que estar medido en términos de la precisión que nosotros deseamos. No es solamente, si hablo de proporciones, hablar de un 5%. Un 5% en proporciones altas de un 60%, de un 50%, de un 40%, puede ser adecuado. Pero una precisión absoluta, me refiero, porque también hay precisión relativa. Una precisión absoluta en términos de un 5%, pero hablando de prevalencias o de proporciones de un 8%, 10%, pues probablemente no es lo que se desee. En unas con otras lo que pretendo decir es que hay que mirar la precisión que se seleccione, hacer una especie de ensayo cuál sería el intervalo que nos va a originar, teniendo en cuenta la proporción que sea estimada, y de ahí tener unos criterios más válidos para seleccionar un tamaño de muestra. En la parte de tener claridad sobre los recursos que se tienen, pues es fundamental. No podemos desconocer que en la práctica hay unas limitantes del tiempo mismo, la parte humana, el conocimiento y los recursos humanos de personal de campo, y eso está ligado con lo económico. Hay que tener en cuenta también una especie de enlace entre mi precisión y si esa precisión la puedo cumplir con lo que tengo en cuanto a los recursos. Ahora, si no tengo todos los recursos, pues habrá que reflexionar y mirar ese intervalo que probablemente pueda encontrar, qué tan amplio o estrecho es. Si es supremamente amplio, no nos daría información nueva. Por lo tanto, se preferiría no realizar un estudio. Hay que esperar a lograr nuevos recursos. Por el contrario, si tengo todo el recurso, todo el dinero posible o todos los insumos, tampoco es necesario irme al extremo y hacer entonces un censo o una muestra supremamente grande que me quede un intervalo súper estrecho. Habrá que mirar entonces cuál sería un buen indicador para tomar decisiones. Ese es el criterio fundamental. El tema de luego ya de seleccionar el procedimiento, si es probabilístico o no probabilístico, y dentro de los probabilísticos, que fue el enfoque que le hemos dado, pero sin desconocer el objetivo, claro, es entonces qué voy a estimar, cuáles son los estimadores, cuál es la varianza. Si voy a estimar un total, es diferente a estimar un promedio, tiene formulaciones distintas, ¿sí? Entonces todo eso hay que definirlo y mirar qué software nos puede ayudar en esto, porque también es cierto que las fórmulas tienen un grado de rigurosidad fuerte, algunas son pesadas quiere decir un poquito complejas, pero entonces habrá que leer sobre cuáles son las adecuadas, qué software tienen estos procedimientos para que en realidad lo que ya se hizo bien en el diseño de muestra, también al final en la entrega de resultados seamos coherentes y verdaderamente entreguemos unos estimadores adecuados, ¿sí? El de Thompson es muy común y viene entrando pues en todas estas dinámicas de muestreos por etapas y en general en las estimaciones de diferentes tipos de muestreo de proporciones, totales y promedios, que es lo más usual. Luego se determina el tamaño de muestra, ya obviamente con las fórmulas definidas, con todos los antecedentes anteriores, esas reflexiones. Hay que mirar también si en determinar ese tamaño entra el tema del DEF, del diseño de muestreo, que será objeto de otro video. Pero el DEF también habrá que considerarse y habrá que empezar a leer sobre ese tema, es la sugerencia en este momento. Luego de tener ya el tamaño como tal, viene una parte que considero súper fundamental y es precisamente cómo selecciono esas unidades. Una cosa es ya tener un buen N con todos estos antecedentes que se hablaron o esos comentarios y luego entonces echar por la borda cuando selecciono los primeros que encuentro. No, precisamente ahí en la selección de la muestra hay que ser muy específicos y muy asertivos también, y por eso la imaginación del investigador siempre estará presente. En nuestro curso online tenemos un sitio trabajando la plataforma Moodle que lo estoy mostrando, muestreo en estudios descriptivos, y ahí en la dirección de cienonline.info/Moodle van a encontrar este curso. Bueno, hay que solicitar la clave porque es para personas interesadas en él, y para algunos suscriptores de nuestros boletines pues tendrán posibilidades parciales de estar, pero lo muestro porque tenemos supremamente mucha información y cada vez será más la que se va colocando. Ahí tenemos algunas lecturas básicas, las sesiones que se llevan y se van incorporando cada vez más, algunas lecturas complementarias, videos incluyendo este que lo vamos a incorporar,
y eso es la dinámica que manejamos en el curso. Voy a mostrar un poco ahora someramente lo del software, pero ya primero habría que haber tenido todos esos referentes anteriores, la discusión, porque el software al fin y al cabo nos ayuda a los cálculos operativos. En el EPIDAD, que es el que tengo abierto, EPIDAD 4.0, en la parte de módulos tiene la opción de muestreo, cálculo de tamaño de muestra, intervalos de confianza, lo he reiterado en otras oportunidades porque en este caso nos interesa estimar parámetros. Para el ejemplo ilustrativo voy a mostrar la media, el promedio, estimar un promedio, y llegamos a esta caja de diálogo supremamente sintética. Voy a suponer que tengo una población de 34.568 personas. Eso podría considerarse infinito, entre otras cosas, ¿sí? Porque digamos en las fórmulas, el n a veces cuando es muy grande no tendría una incidencia fuerte en esta definición del tamaño muestral. Voy a suponer que voy a hablar de pesos de algunos adolescentes que se mueven en alrededores de 40 kilogramos, 45, 48, 50, etcétera, y dentro de algunas estimaciones se ha planteado que probablemente el promedio estimado de estas personas está muy cerca de los 45, 48 kilogramos. Teniendo en cuenta eso, y luego de un estudio piloto en este tipo de jóvenes, pensamos que la desviación estándar de esta población